¿verdad? Antes que venga el tiempo, ¿verdad? Que está un poco adverso, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. He estado, hermano, teniendo algunas dificultades, como todos nosotros, ¿verdad? Que tenemos dificultades, pero con algunas cosas que el Señor ha estado poniendo en mi corazón, y es que, digamos, le he titulado yo esto Conquistando la Tierra Prometida, ¿verdad? Conquistando la Tierra Prometida. Hay muchas veces, hermano, de que tenemos nosotros que aprender cómo conquistar, ¿verdad? Tenemos que aprender, hermano, cómo obtener las promesas de Dios. Amén. Porque las promesas de Dios se tienen, hermano, se tienen que arrebatar, ¿verdad? Tiene uno que, hermano, hacer su esfuerzo, hermano, para conquistar, ¿verdad? Muchos de los países en los cuales usted y yo venimos, hermano, fueron conquistados por la fuerza, ¿verdad? Y hay muchas cosas, áreas de nosotros que todavía no hemos conquistado, ¿verdad? Y con esas áreas que yo le digo que no hemos conquistado, son innumerables, ¿verdad? Porque la tierra prometida está para aquel hermano, diga, que el Señor, que le crea al Señor y que esté dispuesto a conquistar. Amén. Amén. Y el conquistar pues lleva algunas cosas que nosotros tenemos que ver en la palabra de Dios. Por ejemplo, usted se recordará, hermano, en Éxodo, ¿verdad? La Biblia dice en el capítulo 1 de Éxodo, en versículo 13, dice la Biblia, los egipcios pues obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente, ¿verdad? A nosotros nadie nos obliga a trabajar, ¿verdad? Nosotros tenemos que trabajar para subsistir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero de aquí podemos nosotros sacar varias, digamos, la sustancia de todo eso, del pueblo, cuando dice, pues los obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente, ¿verdad? ¿Así dice su Biblia? ¿O no lo tiene todavía? Gloria a Dios. Y en el versículo 14 dice, y les amargaron la vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillos, en toda clase de trabajo del campo, todos sus trabajos los imponían con rigor. Amén. Pero a mí lo que me llama la atención es que dice, y les amargaron la vida con dura servidumbre. Yo le preguntaría, hermano, digamos, aquí no hay ningún amargado, ¿verdad, hermano? ¿Amén? Amén. ¿O si hay amargados todavía? Yo reprendo, rechazo reviro en contra, hermano. Aquí no hay ningún amargado. Pero ahora bien, hermano, ¿será que el mucho trabajo te puede amargar? ¿Será que cuando te imponen cosas por obligación te pueden amargar? Mire, y les amargaron la vida, pero era una estrategia que estaban usando con el pueblo de Israel. ¿Para qué? ¿Para qué le estaban imponiendo más trabajo? Para que ellos, hermano, digamos, por ejemplo, cuando usted lee Éxodo, dice que los hijos de Israel, hermano, se multiplicaban de una manera extraordinaria, porque también, hermano, tenían, digamos, esa bendición de parte de Dios, ¿verdad? Y entonces empezaron los egipcios a ver que ellos, hermano, empezaban a multiplicarse, a prosperar. Entonces, ¿qué dijeron? Hay que ponerle más trabajo para que no anden pensando en conquistar, para que no siempre estén con esa mentalidad de esclavo, ¿verdad? Con esa mentalidad de servidumbre, que estén siempre, mire, y les amargaron la vida con servidumbre. En hacer barro, ladrillos, en trabajo, incluso la Biblia dice que le aumentaron el trabajo, doble carga le pusieron a todos, para que cuando llegaran a sus hogares, hermanos, lo único que pensaran era en manos descansar. Y así los esclavizaron por más de 400 años. Amén. Así dice la Biblia. Amén. Y dice, mire, y con toda clase de trabajo del campo, todos sus trabajos se los imponían con rigor. Cuando uno te imponen algo, ¿verdad? Cuando tú en tu momento te puedes de alguna manera amargar por la servidumbre que te está imponiendo,
no puedes conquistar. ¿Por qué no puedes conquistar? Porque te están imponiendo una mentalidad de esclavo. No sé si me estoy dando a entender. Y el Señor no nos ha llamado a estar, hermano, en esclavitud, porque el Señor ya dijo, yo, ¿verdad? Lo he pagado todo para que ustedes puedan ser libres, ¿verdad? El Señor llevó toda la, hermano, digamos, toda la carga, toda la servidumbre la llevó, hermano, a la cruz del Calvario. Y eso ya lo hemos platicado, pero digamos, hermano, ¿cuántos de nosotros, por habernos impuesto cosas, te pueden amargar la vida? Amén. Amén. Y entonces cuando te amargan, no puedes conquistar. Y no puedes conquistar el área en la cual tú sabes que estás batallando. El área en la cual tú sabes que estás luchando día con día. Amén. Amén. Por ejemplo, a ver, hermano, dígame una área en la cual alguien puede estar luchando día con día. Una área, hermano, personal, interno, digamos, en el corazón. Nuestro temperamento. El carácter, ¿verdad? Mucha gente puede estar luchando con su carácter, no lo puede controlar. Y no solamente, hermano, se amarga la persona, pero amarga a los demás. Un ambiente hostil, ¿verdad, hermano? Viene y la gente dice, ay, viene aquel, ¿verdad? Entonces, es decir, hermano, nosotros podemos estar, digamos, llenos de certidumbre, porque no estamos siendo totalmente libres. No sé si me estoy dando a entender. El Señor quiere que conquistes, ¿verdad? No solamente tu forma de ser, pero que conquistes las promesas, que vayamos nosotros, hermano, hacia la tierra prometida que el Señor llevó al pueblo de Israel. Mire, fíjese bien, yo se lo estoy resumiendo y usted lo puede leer y lo puede comprobar con la Biblia. Si yo le pregunto, ¿quiénes entraron a la tierra prometida? ¿Qué me diría usted? Pero hubo un proceso. Para poder conquistar hay un proceso, no solamente es decir, ¿verdad? Aquí vengo yo ¿verdad? Y yo voy a conquistar porque soy, ¿verdad? Digamos, Juan Pueblo. No, hay un proceso. El pueblo de Israel primeramente estuvo esclavizado en Egipto por 425 años más o menos. Es decir, la generación de cada familia, hermano, tenía la mentalidad de esclavo, no tenía la mentalidad de conquistador. Y a eso yo lo quiero llevar. Eso es lo que yo te quiero decir de parte de Dios. Que tú tienes que tener una mentalidad de conquistador y no de esclavo. Amén. ¿Cuántos quieren, hermano, conquistar? ¿Cuántos quieren ser, hermano, aquellos valientes, hermano, que digan, yo voy a ir a conquistar? Amén. Y les amargaron la vida con dura servidumbre. Quiere decir que cada generación, hermano, que iban naciendo, iban teniendo la mentalidad de esclavos. Hasta que nació un libertador llamado Moisés. Y usted se recordará que a todos los primogénitos, ¿verdad, hermano? Los mataban. Y a Moisés le tocó ir, ¿verdad? Dice la Biblia que lo pusieron, ¿verdad? En el río Nilo, ¿verdad? Y ahí lo adoptaron digamos, la mujer de Faraón, y ahí lo tuvieron. Y él nació siendo un egipcio, ¿verdad? Con la cultura egipcia, pero con el corazón de un libertador, el cual Dios levantó, el cual Dios, hermano, se mostró ante Moisés. Usted ya conoce, ¿verdad? ¿Cómo le habló Dios a Moisés? Por medio de una zarza. Amén. Y le dijo, ¿verdad? Tú vas a ser el libertador de mi pueblo. Amén. Y ahí empezó a trabajar, hermano, digamos, varias áreas, hermano, a sacar a un pueblo que estaba en certidumbre para la conquista. Pero fue un proceso de 40 años. Amén. El tramo que tenía hermano, no eran de 40 años, eran de 40 días. Y se tardaron 40 años. Si usted ve geográficamente, si usted ahí, hermano, ve cuánta distancia hay de Egipto a Israel, usted se va a dar cuenta que no es mucha la distancia. Claro que en aquel tiempo, pues, ¿verdad? No había transporte, ¿verdad? Sino que todo era a pie. Lo que habían, ¿verdad? Digamos, eran
qué sé yo, ¿verdad? Camellos o caballos, a lo mejor, aunque en Israel en ese tiempo no habían caballos, sino que habían burros, ¿verdad? Pero ya los romanos, y es una historia, ¿verdad, hermano? Pero ahí ellos cuando empezaron a habitar ahí trajeron, ¿verdad?, otros medios de transporte. Pero lo que le quiero decir es que el tramo era 40 días, no 40 años. ¿Cuántos tiempo tiene que pasar para que nosotros empecemos a conquistar? Tú ya sabes qué es lo que tienes que conquistar. Amén. Amén. Entonces fíjese bien, se lo quise resumir, ¿verdad? Y quiero de alguna manera que las ideas que yo pueda tener, hermano, digamos, usted me puede captar lo que yo le quiero decir. Por ejemplo, yo aquí le puse conquistando la tierra prometida. Aquí hay varios aspectos. Y aquí se lo quise resumir para hacerlo más corto, para que yo me pueda dar a entender. Hay varios aspectos. Yo le puse aquí aspectos, ¿verdad? Era la condición en que estaba. Ese era un aspecto. En primer lugar, la condición en la que el pueblo de Israel estaba era pésima. Amén. No era una buena condición. La provisión, ¿verdad? El agua, el proceso, el propósito. Todas estas cosas que nosotros vemos, hermano amado, que digamos, nos beneficia a nuestro cuerpo, pero espiritualmente hablando, también nosotros tenemos que saber que si nosotros no salimos, hermano amado, de una mentalidad de esclavo, podemos nunca llegar a conquistar lo que Dios quiere que conquistes. Egipto, ¿a qué había en Egipto? Esclavitud. La provisión que había en Egipto era una provisión controlada porque ellos controlaban la provisión que les daban a ellos. Amén. El agua, hermano, en Egipto, el río Nilo, ¿verdad? El proceso era el sufrimiento para el pueblo, ¿verdad? El propósito, ¿verdad? Digamos que había ahí era liberar. O sea, ellos querían ser libres, pero ellos no tenían una mentalidad de libertad hasta que Moisés llegó. Hasta que Dios dijo, yo lo voy a liberar a mi pueblo. He escuchado, ¿sabe qué dice la Biblia? He escuchado el gemido de mi pueblo. Por eso yo le he dicho que a veces nosotros tenemos que gemir, hermano, no solo, ya le dije la diferencia, orar, ¿verdad? La oración, el clamor y el gemir, que son cosas diferentes, ¿verdad? Hemos hablado que la oración es personal, el clamor es para los demás. Y el gemir, hermano, es una actitud, hermano, sumamente más íntima, hermano, delante de Dios. Y dice la Biblia que Dios escuchó el gemir del pueblo. Y en el desierto la prueba, hermano, diaria, yo aquí le puse, mire, varias cosas aquí bien lindo. Y Canaán, que es nuestra meta. Canaán es la tierra prometida. La promesa abundante, lluvia del cielo, conquista, el poseer. Pero aquí hay algunas actitudes, hermano, algunos aspectos de esclavo. El miedo. El miedo, si tú todavía tienes temores, puedes que estés, digamos, tengas una mentalidad de esclavo. Pero el Señor quiere que en vez de miedo tengas fe. Porque mentalidad de esclavo versus mentalidad de conquistador. ¿Qué es lo que te quiero decir yo en esta tarde? Que tengamos, hermano, una mentalidad de conquistadores. Amén. Las quejas. ¿Quién se queja aquí todavía, hermano? ¿O quién nos quejamos todavía? Y no levante la mano, ¿verdad? Pero en vez de quejarnos, tenemos que tener confianza. Amén. Mire, la dependencia, una persona que está esclavo no solamente en su mente, porque mire, por ejemplo, la persona que dice, no, yo pobre nací, pobre me voy a quedar. Esa es una mentalidad de esclavo. Amén. Porque Dios no quiere que seas pobre todo el tiempo. ¿Verdad? Y no estoy hablando yo de, hermano amado, digamos, de una situación o un estado económico. Estoy hablando, hermano, que nosotros tenemos que ser ricos en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Amén. Y en nuestra mente. Amén. Porque la pobreza la puedes tener en tu forma de pensar. Entonces, no puedes permanecer siendo esclavo. Tienes que ser un conquistador en el nombre de Jesús. Esto es lo que yo te quiero decir.
La dependencia. Un esclavo siempre está dependiendo, hermano amado, digamos de otras cosas, ¿verdad? Pero un conquistador tiene un propósito. Amén. Un conquistador, el que conquista, hermano, no depende, no tiene dependencia, sino que él tiene un propósito. Amén. Los límites se los pone uno, hermano. Uno se limita. Dios quiere que tengamos una mentalidad de conquistador, de valentía. Diga conmigo valentía. Y un esclavo siempre se rinde, siempre se da por vencido. No, eso yo no, ¿verdad? Yo mejor así me voy a quedar, ¿verdad? Ya fracasé, me quedo como estoy. Te está rindiendo. En cambio, un conquistador, hermano, busca la victoria. Amén. Entonces, pero para llegar a la tierra prometida, hermano amado, hay aproximadamente 7 aspectos hermano, que el pueblo de Israel tuvo que pasar hasta poder conquistar. ¿Por qué? Porque le tenían que haber cambiado la mente, su forma de pensar. Tantos años, hermano, siendo esclavos, no le iban a cambiar, hermano. Digamos, Dios los llevó al desierto para trabajarle su corazón, pero nunca los dejó solos. Siempre, hermano, hubo provisión. Siempre, digamos, hubo alimento, estuvo el maná, hermano, hubo, hermano, agua. El Señor les proveyó agua de la roca. Amén. Pero por alguna razón, hermano, el pueblo de Israel nunca conquistó su corazón. Nunca, hermano, digamos, la esclavitud nunca salió de su corazón. ¿Por qué me dice eso, pastor? Bueno, porque se aburrieron del maná. Le pidió, ¿verdad? El Señor les envió carne, ¿verdad? Les cambió, digamos, el menú y también se aburrieron del otro menú. El Señor los cubría, digamos, hermano, cuando había frío, los cubría, hermano, digamos, cuando había sol, los cubría con la nube. Había frío, los cubría, hermano, con fuego. Es decir, el Señor siempre, la nube se movía cuando el pueblo, hermano, avanzaba. El Señor siempre tuvo cuidado de ellos, pero ellos siguieron siendo esclavos. Entonces, hermano, digamos, nosotros tenemos que cambiar la mentalidad de esclavo a conquistador. No podemos seguir siendo esclavos. Porque otra cosa, hermano, es digamos, no podemos tampoco, la esclavitud tiene varias cosas: el miedo, las quejas, la dependencia, los límites, la rendición. Hermano, ¿será que un vicio? Una persona puede estar teniendo algún vicio, es esclavo del vicio. ¿Está de acuerdo conmigo? No ha conquistado esa área. Y hay muchos que no la quieren conquistar porque no quieren dejar, digamos, esa dependencia. Por ejemplo, el hermano, el que consume alcohol, no quiere dejar la dependencia del mismo, ¿verdad? El que consume drogas no quiere dejar porque depende de eso. Mentalidad de esclavo. Va a estar, digamos, en esclavitud. El que comete falta, el que comete, digamos, hermano, alguna falta delante del Señor y no se arrepiente, está dependiendo, hermano, está siendo esclavo del pecado. No está conquistando. Pero aquí hay puros conquistadores. ¿Cuántos dicen amén? Ya casi le dicen Cristóbal Colón a usted, ¿verdad, hermano? No, pero no de ese tipo, ¿verdad? Porque ese hermano era bueno, es harina de otro costal, ¿verdad? Pero nosotros vamos a conquistar nuestro corazón. Las áreas que tenemos nosotros que conquistar para cambiar nuestra forma de pensar. Por ejemplo, el jueves, hermano, digamos, el Señor nos hablaba que nosotros, hermano, digamos, podemos fallar al Señor con nuestros oídos y con nuestros ojos. Pero fíjese también que el miedo también está por los oídos y por los ojos. Porque así, hermano, cuando Goliat se presentó, digamos, delante del pueblo de Israel, del ejército de Israel, les dio miedo cuando vieron a Goliat. Y dice la Biblia que por 40 días estuvo Goliat interrumpiendo, hermano, el sacrificio del pueblo de Israel por miedo. Entonces, ¿qué? Fueron esclavos del miedo. Pero vino un conquistador. Vino alguien que tenía una mentalidad diferente, que se llamaba David.
Y dijo, ¿y este incircunciso quién es? ¿Verdad? Que viene aquí, ¿verdad? A oponerse al ejército de Jehová de Israel, ¿verdad? Y ahí usted ya conoce la historia. Pero entonces nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Amén. Entonces, mire, aquí le quise poner esto así un poco fácil, pero mire, aquí tengo otro cuadro más grandote, mire. Conquistando la tierra prometida. De la esclavitud a la promesa, le puse yo aquí. En Egipto había esclavitud. Amén. Aquí, digamos, las condiciones que había en Egipto. Condiciones, esclavos, provisión controlada, agua, río del Nilo, trabajo, esfuerzo forzado, mentalidad, miedo y sumisión. Los hermanos, los que hicieron, por ejemplo, el pueblo de Israel, por el miedo, los sometieron a fuerza. A fuerza los sometieron por trabajos duros, pesados, hermanos siendo esclavos y nunca teniendo una mentalidad de conquistador. Ahora bien, el liderazgo, ¿quién estaba liderando, hermano? Era el faraón. Y el faraón, mire, el faraón representa al diablo, que el Señor lo reprende. Es lo que representa, es una figura. Figurativamente hablando, representa a Satanás, que el Señor lo reprenda. El propósito, ¿qué era el propósito de la esclavitud? Oprimirlos. ¿Cuántos hermanos se han sentido oprimidos alguna vez? El Señor te quiere, digamos, que seas un conquistador. El resultado, sufrimiento. Desierto, proceso y dependencia, le puse yo aquí, mire. Por ejemplo, peregrinos, maná diario, roca, ¿verdad? El milagro del hermano cuando el Señor, ¿verdad? Hizo brotar, hermano, agua de la roca. Dependencia de Dios, fe y paciencia. Moisés, preparar el corazón, transformación. En el desierto, los desiertos son para transformar tu corazón. Amén. Por eso que el Señor, mire, es que Dios es perfecto. Amén. Dios lo va pasando al pueblo de Israel por procesos, pero a ellos no les gustó el proceso. No les gustó, hermano, estar en el desierto. Usted se recuerda que dice, mejor estábamos en Egipto. Es como, por ejemplo, cuando el Señor te quitó algo hermano, de en medio de ti, ¿verdad? Porque uno a veces, hermano, digamos, se aferra a cosas que Dios ya separó de ti. Ya te las quitó. Amén. Y tú no, es que yo las quiero, no es que, ¿verdad? ¿Por qué? Y el Señor, hermano, ya dijo que eso te cerró esa puerta para abrirte otra puerta mejor. Pero a veces nos aferramos. ¿Pero por qué nos aferramos? Porque no ha habido una transformación todavía. No ha habido una transformación en nuestra forma de pensar. Todavía hay esclavitud en tu forma de pensar. Eres esclavo de algo, pero el Señor te quiere hacer conquistador. Amén. A Moisés le cambiaron la forma de pensar. ¿Por qué, pastor? Bueno, el Señor, ¿se acuerda que Moisés le dijo a Dios, pero yo soy torpe en mi hablar? ¿Verdad? Yo no puedo hablar porque se me traban las lenguas, ¿verdad? O las palabras. Y el Señor lo reprendió. Y le dijo, ¿acaso yo no soy el que hizo el oído? ¿Acaso yo no soy el que hizo la boca? Tú obedéceme, va, tú obedéceme, Moisés. Moisés no conquistó su carácter. No lo pudo conquistar. Y porque no conquistó su carácter, no pudo entrar a la tierra prometida. Y no solamente fue Moisés, fue Aarón y fue María, la profetisa, que no entraron a la tierra prometida. Y no solamente fueron ellos, sino que hubo una generación, hermano, que incluso, ¿verdad? En medio del desierto, me atrevería a decir, se quedaron ahí, perdieron la vida y no lograron entrar. Entonces, el Señor nos quiere llevar a Canaán. Diga conmigo Canaán. Porque en Canaán está la promesa y la conquista. Amén. Pero entonces en Canaán, hermano, el Señor nos quiere hacer herederos. Hay abundancia natural. Hay lluvia del cielo, fruto de la tierra, victoria y confianza. Ahí, hermano, a Josué le dijeron, Josué, sé fuerte y muy valiente.
Amén. Ya el Señor ya tenía predestinado a un Josué, hermano amado, que iba a llevar a cabo la conquista. Porque yo me imagino que Josué, hermano, digamos, era alguien pacífico, hermano, de un corazón, hermano, contrito y humillado. Que su carácter, hermano, había sido formado y él había podido conquistar su carácter. Amén. Y Moisés no lo logró. Aunque en una de las batallas, hermano, de por ejemplo, dice la Biblia que le levantaron los brazos a Moisés. Estaba, si no me equivoco, era Josué y Ur, ¿verdad? Que le tenían levantadas las manos a Moisés. Amén. Porque ya se le cansaban. Es decir, Moisés fue, hermano, digamos, Josué fue, eso que el Señor ya había puesto su mirada en él, pero estaba preparando su corazón. Y pudo él, hermano, poseer la promesa y hubo bendición y paz en el lugar, hermano, donde fluye leche y miel. No crea, hermano, cuando nosotros hablamos de Canaán, mire, yo aquí le puse esa imagen, ¿va? Que yo dibujé, no sé si le gustó, ¿verdad? Pero es una perspectiva, ¿verdad? Es una forma de nosotros ver las cosas, porque no era que, hermano, digamos, había leche y había miel, ¿verdad? En esa tierra, sino que todo era fructífero. Amén. Había en abundancia. Y ahí nos quiere llevar Dios, a que conquistemos. No, el Señor no quiere que, hermanos, sigamos en el desierto, aunque pueda que estés en un desierto. Amén. Pero tu mentalidad no puede ser mentalidad de esclavo. Aunque estés pasando desiertos, tu mentalidad tiene que ser una mentalidad de conquistador. Amén. Mire, mentalidad de esclavo, se queja constantemente. Esa es una mentalidad de esclavo. ¿Cuántos se quejan constantemente aquí? Y no me conteste. Culpa a Dios y a otros. Esa es una mentalidad de esclavo. Tiene miedo al cambio. Hermano, los cambios son buenos. No le tenga miedo al cambio. Amén. Los cambios a veces, hermanos, son necesarios. Amén. Amén. Piensa en limitaciones. Vive en el pasado. No confía en la promesa. Esa es una mentalidad de esclavo. Pero mire la mentalidad de conquistador. Confía en Dios. ¿Cuántos confiamos en Dios acá? Amén. Gloria a Dios. Ve oportunidades. Hermano, el que es conquistador ve oportunidades donde otros no la miran. Dice, no, esta es una buena oportunidad. Y otros dicen, no creo, yo sí tengo fe, ¿verdad? Yo sé que es una buena oportunidad. Y mucha gente, hermano, digamos, ha tenido, digamos, la verdad, han sido osados y han podido, hermano, incluso, ¿verdad? Ser gente, hermano, prominente. ¿Pero por qué? Porque su forma de pensar no es una forma de esclavo, sino que es una mentalidad de conquistador, de, hermano, una mentalidad, hermano amado, digamos, de éxito, ¿verdad? Amén. Pero entonces, hermano, ¿qué es lo que nosotros nos está obstruyendo a no tener una mentalidad de conquistador? ¿Por qué no tenemos una mentalidad de conquistador? ¿Por qué nos conformamos con el trabajo que tenemos? Es un ejemplo lo que le estoy dando. Amén. Amén. ¿O usted no quiere algo mejor? Amén. Yo sé que el Señor le puede dar algo mejor. Estoy más que seguro. Y si el Señor te dio algo que el cual tú le pediste, ahora, hermano, ¿qué hay que hacer? Seguir conquistando. No nos quedemos estancados. Amén. Recuerde que ya le he dicho, su trabajo, hermano, todo lo que usted haga, hermano, digamos, es un recurso. Son recursos que, hermano, que Dios nos está abriendo, porque la tierra de Canaán y la promesa y la conquista, hermano, había lluvia del cielo, había en abundancia. Hermano, digamos, hay victoria a favor suyo y a favor mío también. ¿Cuántos quieren la victoria? Amén. Tienes que empezar, hermano, a creerle a Dios, pero tienes que dejar de tener una mentalidad de esclavo. Porque el propósito de Dios es llevarte a Canaán, a la tierra que fluye leche y miel. Amén.
hermano, y que pueda llegar, ¿verdad? Así como aquel que está allá, mire, así ve. Mire qué hermosura es. Y que usted pueda permanecer ahí. Ahí no le va a hacer falta nada. Ahí va a tener todo lo que usted necesite. Pero tenemos que dejar de ser esclavos. Mentalidad de conquistador, ya le dije, toma decisiones. Cree en la promesa. ¿Cuántos creemos en la promesa de Dios? Avanza con fe. A mí me gustó esto, hermano. Avanza con fe. Y obedece y conquista. Qué lindo, hermano. Y yo quiero que esto, hermano, se le grabe en su corazón, porque lo que mi anhelo, hermano, que el Señor, digamos, me estuvo hablando, es que quiere hacer de este pueblo un pueblo conquistador, un pueblo que va de victoria en victoria. Amén. En victoria en victoria. Amén. ¿Cuántos quieren tener la victoria? Dejemos de ser esclavos. Empecemos, hermano, a caminar hacia la tierra prometida, hermano, que representa Canaán. Que sí, hay obstáculos. Es más, ahí se nos van a oponer, digamos, aquellos gigantes. ¿Se recuerdan aquellos espías que enviaron? Fueron 12 espías, ¿verdad? Y solamente 2 dieron un buen reporte, que fue Josué y Caleb. ¿Y qué dijo cuando fueron hermano, a explorar digamos, la tierra? Esos son gigantes, son enemigos. No podemos, ¿verdad? Nos miramos puro grillos, ¿verdad? Ciertamente nos van a vencer, no podemos, somos demasiado débiles. No, entonces, ¿qué vino Josué y Caleb? Dijo, ciertamente en el nombre de Jehová los vamos a vencer. Amén. Mire qué mentalidad de Josué y Caleb. Y por eso Josué entró a la tierra prometida. Y a Caleb, hermano, le dieron también tierras, ¿verdad? Y digamos, y entonces el Señor, hermano, se agradó de su reporte. Pero más de reporte fue una forma de pensar, una actitud, que los otros espías dijeron, no, mejor vámonos corriendo, porque estos nos van a vencer. Entonces, ¿cuántos nosotros anhelamos las promesas de Dios? Pero no queremos pasar por los desiertos. No queremos pasar, hermano, por ejemplo, digamos, por el Mar Rojo. Y eso son 7 cosas, hermano, que tenemos que ver, que no me va a dar el tiempo. Hermano, que el pueblo de Israel tuvo que pasar para poder llegar a la tierra prometida. Amalek, por ejemplo, también fue un enemigo. Y ahí tenemos que estudiar, ¿va? ¿Por qué Amalek se le opuso, verdad, al pueblo hermano de Israel? Y Moisés dice que cuando Moisés levantaba sus manos, tenían la victoria. El pueblo, pero cuando él empezó a bajar las manos y se cansaban, empezaban a perder. Amén. Entonces, la victoria es cuando nosotros tenemos nuestras manos levantadas. Amén. Cuando tenemos nuestras manos levantadas, hermano, adorando a Dios, diciéndole, Señor, aquí estoy, Señor. Aunque no tenga fuerzas, pero yo levanto mis manos. Aunque tenga 1000 problemas, pero yo levanto mis manos. Porque yo quiero conquistar. Yo quiero ser un Josué. Mire, ¿sabe qué? Yo le profetizo en el nombre de Jesús que usted va a ser un Josué. Va a ser un conquistador en el nombre de Jesús. Porque va a confiar en Dios, va a ver las oportunidades, va a tomar buenas decisiones, va a creer en la promesa que Dios le ha hecho, va a avanzar con fe y va a obedecer y va a conquistar. Aleluya. Amén. Amén. Una de las cosas que el Señor nos ha dado acá, a ver si me recuerdo, porque ya tiempo que no nos recordamos, es que se recuerdan aquel rema que el Señor nos dio, que era caminar. Ya me acordé, fíjate, era caminar, avanzar y conquistar. Ese es un rema de aquí de casa. Cuando digo un rema es algo que Dios nos dio, ¿verdad? Que ya sé hasta cómo lo vamos a poner en el lobby de la iglesia. Con el logo que vamos a poner en el lobby es caminar, avanzar y conquistar. Es algo que Dios nos ha dado. Entonces tenemos que empezar a caminar. Amén. ¿Qué más le dije? Caminar, avanzar y conquistar. Y no hay nada más lindo que obedecerle a Dios. Porque, hermano, obedecerle a Dios, hermano, a veces
No es fácil. Son decisiones, es una elección que usted y yo tenemos que tomar. Pero cuando el Señor, hermano, nos pone, hermano, digamos, nos ubica en el camino que debemos de andar, nos va a llevar a la tierra prometida. Amén. Amén. Y nos va a cambiar, hermano, esa mentalidad de esclavo. Porque aquí podríamos hablar, hermano, por ejemplo, alguien que no quiere dejar el pecado, tiene una mentalidad de esclavo. El que no quiere dejar un vicio, tiene mentalidad de esclavo. El que tiene doble ánimo, tiene mentalidad de esclavo. Amén. ¿Cómo así, pastor? Bueno, por ejemplo, hermano, alguien que tiene una mentalidad de doble ánimo, es que no, hermano, por ejemplo, nunca está, no es constante. A eso le quiero decir, con doble ánimo, no es constante en todo su caminar. Amén. Amén. Y Dios lo que quiere es que seamos conquistadores, que seamos valientes. A Josué le dijeron, sé fuerte y sé valiente. Y también le dijeron después, no te acobardes. Amén. Amén. Entonces quiere decir, hermano, de que nosotros ya no tuvimos que pasar, mire, como el pueblo de Israel, porque ya el Señor ya pagó un precio muy alto para que usted y yo estuviéramos y fuéramos directo a la tierra prometida. Amén. Pero si queremos estar, digamos, en la faceta, hermano, de esclavo, es porque nosotros queremos estar ahí. Amén. Es porque nosotros queremos permanecer ahí. No porque el Señor, hermano, nos quiere ahí. Dios nos quiere ¿a dónde? Mire, como un conquistador, como un valiente, como un Josué. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos quieren ser Josué? Amén. Gloria a Dios. ¿Qué es las cosas que no puedes conquistar? Y con esto quiero terminar. ¿Cuáles son las áreas que no puedes conquistar? Y no las conquistamos porque, mire, mentalidad de esclavo versus mentalidad de conquistador. Amén. Tenemos que avanzar con fe. ¿Quién quiere avanzar con fe? Yo quiero avanzar con fe. Amén. Amén. Entonces, para poder, hermano, avanzar con fe, necesitamos, hermano, declarar, necesitamos proclamar que nosotros tenemos fe. No solamente es, hermano, de alguna manera, digamos, demostrar, sino que tenemos que proclamar con nuestros labios. Amén. Porque la Biblia dice, diga al rico, diga al pobre, perdón, rico soy. Amén. Amén. Diga ¿cómo es? El débil. Diga al débil, fuerte soy. Amén. Es decir, ¿qué es lo que quiere hacer el Señor con nosotros? Cambiar nuestra forma de pensar. Amén. Dejemos de estar diciendo, no, es que yo no puedo. No, sí puedes. Tú lo puedes lograr en el nombre de Jesús. Conquista. Deja de ser conquistado. Empieza a conquistar tú. Amén. Tenemos que seguir, hermano, avanzando en la fe. Y no podemos nosotros avanzar si todavía somos esclavos de algo. Por ejemplo, ya para terminar, el que se quiere santificar no se puede santificar si todavía es esclavo del pecado. El que quiere, por ejemplo, prosperar, digamos, no puede prosperar si todavía no se le ha hecho vida. Hermano, digamos que es mejor sembrar, es mejor dar que recibir. Por ejemplo, y no estoy hablando solamente, ¿verdad?, de las cosas que, digamos, el Señor nos pide, como es el diezmo, la ofrenda y todo lo que el Señor nos pide. Pero también el Señor nos pide que seamos bondadosos. Amén. Que nosotros dejamos de pensar un poquito en nosotros y pensemos en los demás. Y cuando usted y yo avanzamos con esa mentalidad, hermano, déjeme decirle algo. Cuando usted bendice, cuando usted echa, hermano, usted no deposita en saco roto. Todo lo contrario. La palabra nunca vuelve vacía. Lo que usted da, lo que usted hace, hermano, para honrar a Dios, Dios se lo multiplica. ¿Por qué? Porque usted está dejando de ser esclavo. Está entrando en una mentalidad de conquistador. Y un conquistador, hermano, llega a un lugar que se llama Canaán. Conquista a los enemigos. Aquel enemigo que es el miedo, por ejemplo,
que está enfrente tuyo, en el nombre de Jesús, ve, agarra una piedra, ¿verdad, hermano? Que cuando David, dice la Biblia, que bajó al río, agarró ¿cuántas piedras? 5. Eso, las 5 piedras representan los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Amén. Eso es lo que representa, pero también representa que después de Goliat habían otros 4. Que eso es profético. Eso es profético. Es decir, que David, hermano, el Señor le estaba diciendo a David que no solamente hay un gigante, ahorita lo vas a derrotar, pero te faltan 4. Si usted lee la Biblia, hermano, habían 4 gigantes más, aparte de Goliat. Y la Biblia lo habla. ¿Y sabe qué, hermano? David solo venció a Goliat. Después, los valientes de David mataron a los otros 4. Porque David tenía, hermano, por ejemplo, como aquí en Estados Unidos, los boinas verdes, ¿verdad? David tenía un hermano, una élite especial, que eran pero unos valientes tremendos. Y dijeron, no, mi Señor, le dijeron, ¿verdad? No vaya a ser, lo sacaron de la batalla con ese otro gigante, no vaya a ser que se apague la lámpara de Israel. Ya David, hermano, ya tenía una élite de guerreros, hermano, valientes como él. ¿Por qué? Porque lo que uno siembra, uno cosecha. Él conquistó y luego, hermano, dio frutos a otros conquistadores que peleaban por él. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nosotros tenemos que aprender a ser conquistadores. Amén. Entonces, con esto lo quiero dejar, mire. Hoy fue así al chilazo. Porque lo que yo quiero poderle trasladar es que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. No vamos a avanzar si todavía estamos con mentalidad de esclavos. Tenemos que avanzar hacia la tierra prometida, donde fluye leche y miel, donde está, mire, porque en el desierto, mire qué lindo está esto, solo en Egipto eran esclavos. En el desierto eran peregrinos porque estaban en un lugar que ni tan siquiera ellos pertenecían. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero en Canaán somos herederos. Mire la diferencia. Ya le dije yo que la provisión aquí era controlada, pero en el desierto había provisión de parte de Dios, pero en Canaán hay abundancia. Amén. ¿A dónde quiere estar usted? Es su elección. Yo sé que en Canaán, pero para llegar a Canaán hay que conquistar. Entonces yo quiero orar por usted para que usted sea un conquistador. Póngase sobre sus pies. Yo quisiera que me ayudara alguien aquí a administrar. Mire, el Señor me decía, por eso lo hice corto, para yo solamente, hermano, poder orar por su vida y que si usted, hermano, todavía de alguna manera siente que no avanza, es porque a lo mejor hay una mentalidad o una forma de pensar de esclavo. Pero el Señor te quiere. Hoy vas a salir un conquistador, vas a salir como un conquistador, como un Josué. Amén. Ya no más esclavos, hermano, ya no más, porque en Cristo Jesús, usted y yo somos libres. ¿Libres para qué, pastor? Para ser poderosos en Dios. Amén. Para conquistar, porque la Biblia dice que Jehová va adelante, hermano. Él va adelante como león de la tribu de Judá. Hermano, como el Jehová Gibor, Jehová valiente. Amén. Vamos conquistando y vamos a seguir conquistando en el nombre de Jesús. Así que ahí con tu manito levantada, déjame solamente orar ahí donde estás tú y decirte de parte de Dios que tú vas a ser un conquistador. Ya no más esclavo. Di conmigo, yo no soy esclavo. Yo soy un conquistador. Voy a entrar a la tierra de Canaán, a la tierra donde fluye leche y miel. Y ahí vas a estar. Toda necesidad que puedas tener, Dios te la va a proveer. Ahí va a haber abundancia. Si tú piensas que nunca vas a salir de la escasez, estás equivocado. Esas son palabras del diablo que hoy en el nombre de Jesús yo vengo reprendiendo. Y yo vengo dándote en el nombre de Jesús esta palabra de parte de Dios y decirte de parte del Señor que tú eres un conquistador. Tú no eres un esclavo del pecado,
y tú no vas a ser un esclavo de este mundo. Usted y yo, tú y yo vamos a ser esclavos de Cristo. Para siempre, hermano. Vamos a ser esclavos del Señor. Y vamos a conquistar hacia la tierra prometida. Y vamos a disfrutar y vamos a ser felices. Nuestra familia, nuestros hijos van a ser felices. Los tuyos, tus familiares van a aprender lo que tú has aprendido en la casa del Señor, a ser un conquistador. Padre, bendigo a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor amado, por traerlos con bien. Gracias, Señor, porque, Señor, escucharon el llamado, Señor amado, de hacerse cita. Padre bendito, bendícelos. Padre, prospéralos en el nombre de Jesús. Padre bendito, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor, yo te pido que no les haga falta nada, Señor. Padre Santo, abunda, Señor amado, sus alacenas. Señor amado, abunda su grano. Señor amado, su trigo, Padre, en el nombre de Jesús. Multiplica, Señor, yo te lo pido, Padre Santo, por lo cual, Señor, por lo que tú has sido fiel, porque tú has arriesgado incluso, ¿verdad? El venir a la casa de Dios es porque tienes una actitud de conquistador. No tienes una actitud de esclavo. El esclavo, ¿verdad? Piensa, tiene doble ánimo. Hermano, la persona que todavía sigue siendo esclavo en su corazón, en su mente, hermano, todavía pone demasiado humanismo en las cosas, hermano, de Dios. No avanza. Está de alguna manera estancado. Porque no le quiere creer a Dios. Pero aquel que quiere conquistar es aquel que avanza con fe. En el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a avanzar con fe. No permitas, Padre Santo, que vengan los dardos, Señor amado, contrarios, Señor, y apaguen, Señor, el fuego, Señor, este fuego que, Padre Santo, que nosotros tenemos de conquistar, Señor, no se apaguen, Señor amado, por las pruebas, por las dificultades, por los desiertos, Señor, todo lo contrario, Señor amado, que es necesario a veces pasar por el desierto para poder llegar a la tierra de Canaán. Al pueblo de Israel tuvo que pasar por el desierto. El Señor lo trabajó 40 años. Los pasó por el Mar Rojo. Hermano, derrotaron a enemigos. Vieron milagros, vieron proezas. Y aún así, su corazón estaba todavía, no había sido liberado de la esclavitud. Pero aquí hay un pueblo, y yo profetizo en el nombre de Jesús por este pueblo, Señor, que este pueblo va a ser un pueblo conquistador. Este pueblo, Señor, va a ser un pueblo valiente, Señor, como le dijeron a Josué, sé fuerte y